much driving in my own strength. Hola, hola, ya estamos aquí de regreso en un nuevo podcast, Mi Identidad, episodio número 24 y que vamos a poner por nombre Sígueme. Amén. Sígueme. Amén. Bueno, estábamos ahí un poquito de stand-by con los audios digitales, pero el Señor nos ha permitido grabar nuevamente. Felicitamos primeramente y bendecimos a Chile porque estuvo celebrando las fiestas patrias. Y bueno, qué hermoso, ¿cierto? Cuando todos nosotros podemos pasar esos tiempos en familia, honrando también nuestra tierra, nuestra patria y orando también por Chile. Amén. Bueno, este episodio número 24, con título Sígueme, para los que están anotando, quiero comenzar leyendo un párrafo que me llama mucho la atención y que realmente me encanta porque podemos hablar muchas áreas y quiero que busques allí Lucas capítulo 5 versículo 27 para que puedas ir anotando. Lucas capítulo 5 versículo 27 dice: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar al justo, sino pecadores al arrepentimiento. Amén. Qué tremendo, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes han escuchado de Leví, Mateo, el llamado, ¿cierto?, de Mateo, discípulo de Jesús, que así fue nombrado cuando vino a él. Y mire lo que significa Mateo, don de Dios. Amén. Mire lo interesante, estaba ahí sentado en los tributos, ¿cierto?, este publicano, y Jesús lo vio. Y debe haber sido un acercamiento tan profundo como para decirle: sígueme. Y Mateo, ¿cierto?, a pesar que estaba ahí trabajando, estaba, ¿cierto?, viendo los impuestos, ¿verdad? Era un cobrador de impuestos. Dejó todo lo que estaba haciendo. Yo me imagino que estaba contabilizando, que también tenía esa capacidad, contabilizando el dinero, las monedas, no lo sé, y se levantó y le siguió. Y lo que me llama la atención es que no dudó ni siquiera un segundo, ni el negocio lucrativo que tenía en la mesa, en lo que estaba haciendo, sino que solo le bastó mirar a Jesús, escuchar la palabra, lo que él venía haciendo, ¿verdad? Y unirse a él. ¡Qué tremendo! Esto es una de las cosas que amo de nuestro Señor, porque Él, cuando llega a nuestra vida, y así lo veo yo, cuando llega a nuestra vida y hay una profundidad en nuestro corazón de querer conocerle, de querer buscarle, de querer tener una relación con Él, yo creo que todos nosotros solo cerramos los ojos, ¿cierto? Y seguimos al blanco perfecto que es Jesús. Este es un llamado interesante de Mateo. Había una circunstancia, mire, empieza con este escenario, ¿cierto? Bueno, aquí Jesús vino un poco a revolucionar a los religiosos, ¿cierto?, que los criticaban y que causaban división, como los escribas y los fariseos. O sea, había una circunstancia de pecado, de no te juntes con esta persona porque está sobre el otro lado, ¿verdad? Y aquí Jesús no le importó, sino que más bien cuando hubo esta murmuración, Él deja claro que Él no vino, ¿cierto?, vino aquel que tenía necesidad, que Él vino al que está, ¿cierto?, no al que estaba sano, sino al que estaba enfermo. Y no había venido a llamar a los hombres y mujeres, ¿cierto?, justos, sino más bien a los pecadores al arrepentimiento. Y esta es una de las cosas que nosotros a veces olvidamos, iglesia, el arrepentimiento. Olvidamos hablar del arrepentimiento y de todas estas pequeñas cosas que vamos a ir desglosando en este párrafo que pasan cuando Dios llega a nuestra vida.
Dios llega a nuestra vida de seguro como estaba Mateo, aquí Leví, en un escenario de circunstancia, de pecado, de quizá inmoral y tantas cosas que podamos definir. Pero, pero a Él no le importa esa condición ni ese aspecto físico que nosotros podamos tener, sino más bien a Él le interesa que nosotros tengamos esa capacidad de entrega, de querer seguirle y de querer amarle, de querer aceptarlo, ¿cierto? En nuestro corazón. Amén. Entonces, aquí Jesús caminó y le habló solo una palabra, sígueme. Y yo creo que esa palabra sígueme a Mateo o a Leví en ese momento que estaba escuchando a Jesús hablando, predicando y viendo quizá cómo la multitud le seguía, ¿verdad? Caló tan profundo que el versículo 28 dice, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y esto es lo que nosotros debemos hacer, iglesia, despojarnos de las cosas que traemos, el pecado, las cosas que vamos cargando desde niños, desde adolescente, quizás desde la adultez. Y debemos dejar todo esto atrás, aún sabiendo que lo hemos hecho mal y reconocer tener este quebrantamiento de corazón y arrepentirnos de lo que hemos hecho y poder avanzar mirando el blanco perfecto, siguiéndole a este gran maestro. Imagínense el revuelo aquí de Jesús cuando llamó a Mateo. Los religiosos criticaban porque estaban causando división, porque un maestro, ¿cierto?, sentarse a la mesa de un publicano, de un cobrador de impuestos, ¿cierto? Compartir con publicanos y pecadores. Pero Jesús viene al necesitado, Jesús viene al que necesita saber que Él puede sanar y cambiarlo todo. Jesús viene a aquel que abre su corazón, ¿verdad? Y abre su corazón para poder ser llamado. Y la verdad que es lo que nosotros debemos practicar en nuestro día a día, debemos mirar en nuestro día a día. Él dice que pasó por ahí y le dijo, sígueme. Y después viene todo un escenario de los religiosos, ¿cierto? De la estructura que a veces vamos viendo y vamos escuchando de otras personas. Y yo lo he visto constantemente en los últimos 6 años, iglesias que actúan desde la religión y que no creen y no glorifican a Dios cuando ven el poder transformador de Él. Y esto es lo que hizo Jesús, el poder transformador, ¿cierto?, en la vida de Leví, en la vida de Mateo, en la vida de este llamado. Y que un llamado que no dudó, un llamado que siguió esa voz que lo estaba, ¿cierto?, seduciendo profundamente, conectada con Él, para poder Mateo levantarse sin dudar, sin vacilar, sin recordar lo que estaba haciendo, lo lucrativo que estaba haciendo y cambiar todo para seguir a Jesús y unirse a su obra. Amén. Aquí podríamos ver, cuenta aquí el versículo 29 que Leví hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía, ¿cierto?, de publicanos y otros que estaban en la mesa con él. Entonces, él estaba celebrando esta oportunidad, él estaba celebrando quizá este proceso de su vida para ir a lo nuevo, para ir a este acto de agradecimiento por el llamado, por el ven, sígueme, ¿cierto? Y en este caso Jesús, ¿cierto?, no perdió esa oportunidad de poder incluirse en esta invitación y ver que todo lo que se podía manifestar en esa comida era para mostrar el reino. Y eso es lo que nosotros debemos entender, iglesia. Cuando nosotros tenemos oportunidad, aquellos que estamos firmes, aquellos que estamos clamando, proclamando el reino de los cielos aquí en la tierra, aquellos que estamos constantemente en una relación con el Señor. Toda invitación, obviamente hay que tener mucha cautela de escogerla, pero de toda manera es una posibilidad de mostrar y manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces nosotros no debemos estar como religiosos cuestionando al otro, hablando, tú te juntas con estas personas, entonces estás en pecado o haces lo otro y estás en pecado, sino más bien tomar este ejemplo donde Jesús también fue a esta fiesta, ¿cierto?, donde Mateo y no desaprovechó esta oportunidad para hablar de quizás o compartir del reino de los cielos en ese lugar. Amén. Amén. Es importante que nosotros debemos saber. Siempre debemos entender que usted y yo, donde
quiera que vayamos, reflejamos el carácter de Cristo. Y eso es lo que debemos manifestar. O sea, que usted y yo reflejemos realmente a Dios donde quiera que vayamos o con quien quiera que compartamos. Aparte de este escenario de compartir, ¿cierto? En esta cena, habla, ¿cierto? En el 31, Jesús dice que Él vino no a los sanos, sino a los que tenían necesidad de un médico, sino a aquellos que estaban enfermos. Entonces, es aquí donde usted y yo debemos entender que siempre una palabra de esperanza ayudará a otro, una palabra de esperanza guiará a otro, una palabra de esperanza abrirá puertas para otro, aquellos que están en aflicción o en opresión, en quizá están pasando necesidad, están pasando pruebas, ¿cierto? Están pasando el desierto, están pasando enfermedad. Y este aquí es la respuesta. En Él tenemos consuelo, en Él tenemos sanidad, en Él tenemos, ¿cierto?, un pilar fundamental de amor eterno. Y aquí Jesús lo explica muy bien. No he venido a llamar al justo, sino a pecadores, aquellos que han perdido, ¿cierto?, la noción de su camino, aquellos que han dejado de consagrar su vida para estar más cerca de este Ser Supremo, de este Dios maravilloso, y para que todos nosotros, aquellos que cometemos errores, aquellos que estamos en pecado, aquellos que no conocen a Dios y que están destituidos aún de su gracia, poder aceptarlo y llevar su vida a un arrepentimiento genuino y poder seguirle a Él. Pero dentro de todo esto que nos habla este párrafo del llamado de Mateo, me llama la atención lo que hizo Mateo. Y dejándolo todo, versículo 28, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y esto también es una de las condiciones que, iglesia, tú y yo debemos aprender. Cuando nosotros venimos a Cristo, debemos despojarnos de todo, debemos guardar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón y depender de Él, depender de todo lo que nos habla a través de su palabra, que todo lo que nos habla a través, ¿cierto?, de su escritura, nosotros podamos ser direccionados y guiados y que así se cumplirá. Entonces, dejándolo todo, dice que se levantó y lo siguió. A veces venimos a Cristo, a veces pasan años, a veces estamos conscientes de su gracia, de su misericordia, de sus bondades, de sus bendiciones, del gran amor que Dios nos ha manifestado a cada uno de nosotros, dando a su único Hijo, ¿cierto?, en aquella cruz. Estamos conscientes de todo, pero nos afanamos, y estuvimos hablando de eso, al día a día, y volvemos a acaparar lo que hemos dejado, hemos soltado. Y yo me levanté esta mañana leyendo este versículo, dejándolo todo, se levantó y le siguió, es porque el Espíritu Santo me hacía sentir, déjalo todo y sígueme. Y a veces es porque planificamos, ¿cierto?, y organizamos nuestros tiempos, nuestra forma a lo que Dios nos ha dado como diseño, ¿cierto?, a lo que Dios nos ha dado como un plan divino, pero aún así, todo lo que hagamos, paso por paso, todo lo que podamos emprender, todo lo que podamos anhelar, cada sueño tiene que siempre estar, iglesia, y lo he enseñado siempre, bajo la voluntad perfecta de Dios, porque nosotros vinimos a cumplir, ¿cierto?, su obra. Dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para buenas obras, obras que Él predestinó, no la nuestra, no como hablaban aquí los religiosos, ¿cierto?, los fariseos, los escribas, sino que como Él predestinó en esta tierra. Y entonces me encanta este párrafo tan pequeño donde Dios nos enseña de una forma simple y sencilla el llamado de Mateo, ¿cierto?, para poder hacer su voluntad en la vida de Él, y como Él también se apartó, ¿cierto?, se apartó de lo que estaba haciendo, se apartó de lo que estaba viviendo para seguirle a Él. Amén, para seguirle a Él. Por eso es importante, iglesia amada, que cuando Dios te llame, cuando Dios esté trabajando en tu vida, tú puedas entregar hasta los pensamientos más profundos, emociones más profundas de tu ser, de tu corazón, de tus emociones, de tus sentimientos, de tu mente, a nuestro Dios, para que Él pueda trabajar, para que Él pueda crear la mejor obra de arte
en tu vida. Amén. Porque nos cuesta. Nos cuesta. Yo veo a diario mucha gente que habla de Dios, que predica de Dios, pero le cuesta dejarlo todo, ¿cierto? Dejándolo todo y seguirle solamente a Él como el blanco perfecto de nuestras vidas. Y hay un ejemplo maravilloso en la palabra de Dios, aparte de Mateo, que dejó todo, absolutamente todo, para venir a morir aquí en la tierra por la humanidad. Y ese fue Jesús. Él tenía gloria, era soberano, Él era el Hijo de Dios, es parte de la Trinidad, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estuvo allí cuando crearon los cielos, los mares, la tierra. Y aún teniendo toda esa gloria y esa magnitud soberana que le correspondía como hijo, Él lo dejó todo. Se hizo hombre para nacer desde el vientre de una mujer, ¿verdad? Para crecer como creció cualquier niño. Y a través de su palabra enseñaba desde pequeño, se fue educando hasta que pudo tomar su ministerio. Él se sometió a las leyes, se sometió a las costumbres de su pueblo, se sometió a todo. Dejó su reinado para venir a morir, para venir a padecer el sufrimiento y ser el anexo entre tú y el Padre Celestial, ¿cierto? Para ser anexo con nosotros, ser el abogado, ¿cierto?, de nosotros para poder tener esa reconciliación con el Padre. Él fue el que sanó todo lo que había que sanar para poder reconciliarnos con el Padre. Estábamos destituidos de su gloria, pero su muerte y su sangre preciosa hizo que pudiéramos, ¿cierto?, tener nuevamente esa oportunidad con el Padre. Por nuestra desobediencia, recuerden que el pecado es la desobediencia humana. El Señor vino a morir, vino a padecer para que nosotros volviéramos a tener ese anexo con el Padre Celestial. Por eso me encanta aquí Mateo, ¿verdad? Un escritor, un apóstol, ¿cierto?, de Jesús, y me encanta porque Él pudo dejarlo todo y la Biblia lo especifica bien. Que el Señor nos ayude para que podamos dejarlo todo. Hay tantos ejemplos donde, por ejemplo, nos cuesta, ¿cierto?, entender que este evangelio maravilloso no se trata solamente de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de la boca hacia afuera, sino vivir la palabra de Dios, vivir lo que Dios nos está enseñando aquí, vivir lo que Dios, ¿cierto?, nos está entregando a través de su palabra. No solamente dejemos todo, la vieja manera de vivir, sino que también dejemos de afanarnos a esta tierra. Estamos de paso en esta tierra, es el escenario temporal. Recuerda que usted y yo creemos en una vida eterna y nos afanamos día a día con nuestros trabajos, con nuestros viajes, quizás con nuestras iglesias, con nuestras responsabilidades, y no dejamos que el Señor, ¿cierto?, nos guíe con su luz, con su blanco perfecto, que sin duda será el único que guiará nuestra vida en cualquier lugar, en cualquier momento, en toda circunstancia, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos de problemas. Dios va a guiar nuestra vida, pero nosotros debemos entender que dependemos de Él. ¿Cuántos hoy en esta mañana están dispuestos a dejarlo todo como lo hizo Mateo? ¿Cuántos están dispuestos a dejar las mentiras? ¿Cuántos están dispuestos a dejar, ¿cierto?, las conductas, ¿cierto?, pecaminosas? ¿Cuántos están dispuestos a dejar los afanes del día a día? ¿Cuántos están dispuestos a dejar lo lucrativo que puede ser tu vida, ¿cierto?, de recursos económicos por su obra? Muy pocos. Cada día nosotros vemos un evangelio modernizado, un evangelio cómodo, ¿cierto? Nadie quiere salir de su comodidad, porque seguirle a Él también es procesos, también es un caminar de sacrificio. Seguirle a Él es una experiencia maravillosa de vida, pero no es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Ya no vemos los evangelistas de antes que se sacrificaban para recorrer países, naciones, tomaban quizás bus, antes no había tanto aviones, ¿cierto? No era tan
tan fácil viajar en un avión. Ya no vemos, porque hoy día cuando a mí me toca viajar mucho, vemos pares, conocidos, amigos que viajan, predican en las naciones, pero hay toda una burocracia, hay todos ciertos protocolos que se siguen, cosas que antes no se vivían. Solo le dijo, sígueme. Y ese sígueme, no en el momento no importó cómo lo ibas a hacer, cómo te ibas a sustentar, porque todo lo que nosotros vivimos depende de Él. Nuestros recursos, nuestros trabajos, nuestra familia, nuestra propia vida depende de Él. Y cuando entendemos que dependemos de Él, no necesitamos nada más. Por eso hoy día vemos un evangelio cómodo, un evangelio, ¿cierto?, moderno, así lo he querido llamar, un evangelio fácil, pero que olvidamos que en el camino, ¿cierto?, a la vida eterna, no será algunas etapas de nuestra vida tan fácil como creemos. Y que en algún momento, iglesia amada, porque a mí me tocó vivirlo en alguna oportunidad, tendremos que salir de nuestra comodidad en toda área de nuestra vida. Amén. Tener la presencia del Señor, la unción que el Señor trabaja en cada uno de nosotros, vivir con Él constantemente, también requiere un sacrificio. Amén. También requiere, ¿cierto?, algo de nosotros, un sacrificio. Y eso es lo que Dios espera. Después de esto dice, después de estas cosas que salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Amén. Que esta palabra pueda bendecir allí donde te encuentres tu vida, pueda bendecir tu camino, te pueda enseñar de una forma simple, sencilla y directa, como siempre hemos enseñado, que el Señor pide cosas simples. Aquí Dios no le habló específicamente, solo le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo lo que estaba ahí, en esa mesa, en lo que estaba haciendo, trabajando, lo dejó todo, se levantó y le siguió. No te preocupes lo que va a pasar en el camino. No te preocupes si las cosas quizás no siempre salen bien. Pero cuando tú crees a Dios, cuando tú confías en Dios, cuando tú dependes de Dios, tú sabrás que el mismo Dios que te llamó es el Dios que te respalda. Amén. Entonces, iglesia amada, déjalo todo y síguele a Él. Y hablemos de dejarlo todo en nuestras cargas, ¿cierto?, en nuestras malas noticias. Dejémoslo todo quizás en las cosas que nos afanan día a día en la tierra. Amén. Dejémoslo todo lo que cargamos, todo lo que nos hace pecar, todo lo que nos desenfoca, todo lo que nos aleja del blanco perfecto para poder tener esta comunión, esta profundidad como lo hizo Jesús con Mateo. Amén. Un día el Señor te proveerá. Un día el Señor te hará pasar quizás también por pruebas porque son necesarias. Hay pruebas que son necesarias para poder fortalecer nuestra fe, para poder crecer en nuestra fe. Amén. Pero no tengas miedo. Cuando uno escoge por Él, es un Dios que te respalda, es un Dios que te apoya, es un Dios que abre puertas cuando nadie ve nada. Es un Dios que quiere siempre resguardar nuestra vida, cuidar de nosotros, para un día podamos llegar a esa vida eterna y verle a Él. Amén. Que Dios bendiga esta palabra. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque Tú nos muestras a través de este párrafo, Señor, nuestra condición, quizá nuestra circunstancia, pero también nos das esperanza al llamado que Tú haces a nuestras vidas y de poder seguirte, Señor. Tú no pones condiciones, sino más bien esa profundidad de conocerte, esa profundidad de relacionarnos contigo, nos enseña que debemos ser íntegros, Señor. Gente fideligna, Señor. Gente que busque esa santidad. Hijos y hijas de Dios que busquen esa santidad para tener mayor comunión contigo. Padre, dejemos, Señor, estas cadenas religiosas de murmurar, de criticar,
cuando tú vienes a aquel que necesita escuchar que hay esperanza, aquel que necesita saber que tú eres el Salvador de este mundo, Señor. No hay otro sin igual, no hay otro nombre con más poder que el nombre de Jesucristo. Padre, agradecemos este párrafo porque nos enseña que tú no viniste a lo justo, a lo que se ve ordenadito, a lo que se ve bien, sino que viniste a aquellos pecadores para llevarlos al arrepentimiento. Y a veces olvidamos, Señor, que debemos vivir ese arrepentimiento día a día, porque nuestra carne, Señor, nuestra naturaleza humana, Señor, tiende, Señor, a perderse, a pecar, a desenfocarse fácilmente cuando no tenemos una relación constante contigo. Gracias, Señor, porque aquí Mateo nos enseña que él no dudó, que él no cuestionó, que no vaciló en esta decisión que tomó, sino que se levantó y le siguió a él, miró el blanco perfecto que era él. Y cuando miramos el blanco perfecto, es el blanco, tu amor soberano, el blanco perfecto es que nos ayuda, nos levanta, nos guía, nos abraza, Señor, nos ayuda a pasar los procesos, las pruebas y todo lo que podamos estar viviendo. Gracias, Señor, porque queremos ser como Leví, queremos ser como Mateo, ser ciertos esos hombres y mujeres obedientes, despojándonos de todo, solo para seguirte. En el nombre de Jesús, levantamos esta oración. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra simple, sencilla, pero directa? Sígueme. Jesús te está diciendo en esta mañana, donde quiera que tú estés, puedas reflexionar en todo eso que no te deja avanzar, en todo eso que lo tomas como carga. Sígueme, dice Jesús. Dejándolo todo, levántate y síguele. Jamás te vas a arrepentir de seguirle a Él. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Nosotros tenemos muchos testimonios donde una y otra vez volveríamos a hacerlo porque un día nos tocó tomar esa decisión de seguirle a Él. Y hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestro ministerio y en todo lo que hemos hecho para Él, con Él, amén, para poder establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Besos, abrazos para toda la gente que nos escucha a través de YouTube, Ancho, Spotify, las redes sociales y los grupos WhatsApp. Dios le bendiga. Ya estamos a un par de horas de encontrarnos en Costa Rica. Así que vamos a estar bendiciendo a la iglesia de Costa Rica y a pasar un tiempo allí para seguir propagando, ¿cierto? Proclamando, ¿cierto? Este evangelio maravilloso, anunciando las buenas noticias. Así que le damos la bienvenida, ¿verdad? Hace poquito estuvimos en Brasil, ahora a los hermanos de Costa Rica. Dios bendiga a Costa Rica. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Dios le bendiga. Chao, chao.